Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver un video en donde ya explican la ley de Ohm más concretamente y algunos ejemplos. Está lento mi internet, espero que no me dé problemas. Ahorita para procesar el video se tardó muchísimo. Ok, comparto pantalla. Vámonos a su Classroom. Y esta es ley de Ohm. Muy bien. Ah, otra vez. Ay, Dios mío. No compartí audio. ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? Entonces, dejo de compartir otra vez. ¿Dónde está? Compartir audio. Aquí está. Muy bien, ahora sí. Hola a todos. En esta oportunidad hablaremos de la ley de Ohm y de la resistencia eléctrica. Un circuito eléctrico básico consta de una fuente de voltaje, un elemento resistivo y un conductor por el que fluyen las cargas eléctricas. La energía de la fuente por unidad de carga se denomina el voltaje. La cantidad de carga por unidad de tiempo que circula por el circuito se denomina la corriente eléctrica I. Y el elemento resistivo se caracteriza por tener una resistencia al paso de la corriente que se denota con la letra R. La ley de Ohm establece la relación entre estas tres variables: el voltaje, la resistencia y la corriente. La relación es muy simple. El voltaje V es igual al producto de la corriente por la resistencia. El voltaje V se mide en voltios. Una fuente de voltaje puede ser una pila o batería. Una pila AA tiene un voltaje de 1,5 voltios. Una batería de automóvil tiene un voltaje de 12 voltios. La corriente. La corriente se mide en amperios. Es la cantidad de carga que circula por unidad de tiempo, es decir, el número de coulomb por segundo, porque la carga eléctrica se mide en coulomb. Se considera que una corriente de 1 amperio es una corriente bastante alta. En el motor de arranque de un vehículo, la corriente que circula en el momento que se activa el motor eléctrico de arranque puede ser hasta de 60 amperios. Sin embargo, en un circuito electrónico, las corrientes suelen ser mucho más pequeñas y se miden en miliamperios, es decir, la milésima parte de 1 amperio. La resistencia R se denomina resistencia porque se trata de elementos que se resisten al paso de la corriente eléctrica. La razón es que se producen colisiones. Por ejemplo, un bombillo es un bombillo incandescente, es un elemento resistivo. Cuando la corriente pasa por la estructura cristalina del filamento, se produce un sinnúmero de colisiones. Esas colisiones son las que hacen justamente vibrar a la red cristalina, produciendo, digamos, energía térmica, calentando la resistencia y por lo tanto emitiendo luz y calor. Así. Pero la medida de la resistencia debido a esas colisiones al paso de la corriente se denomina la resistencia eléctrica R y se mide en ohmios. Veamos en acción lo que significa la ley de Ohm. V igual a la corriente I por la resistencia R. En este momento mostramos acá un circuito que tiene una fuente que consta de una pila de 1,5 voltios.
Acá tenemos un conductor que cierra el circuito y acá está la resistencia. Acá se están indicando, digamos, las colisiones que se producen en la red cristalina de la resistencia. Las resistencias, por ejemplo, que se usan en los circuitos electrónicos suelen ser resistencia de carbón, porque el carbón es un elemento, es un material muy resistivo, es bastante más resistivo que el cobre. Bueno, veamos qué ocurre cuando vamos variando los parámetros. Comencemos por variar la resistencia eléctrica. Si la resistencia eléctrica va en aumento, entonces la corriente disminuye. ¿Por qué? Porque se está manteniendo fijo el voltaje. Es decir, si aumento R, tiene que disminuir I, porque el producto I por R debe mantenerse constante. Eso es lo que indica justamente la ley de Ohm. Si la resistencia es muy pequeña, pues la corriente crece mucho. Cuando la resistencia tiende a cero, entonces la corriente es muy grande. Entonces digamos que el conductor que lleva la corriente se sobrecalienta y se puede fundir y se produce un cortocircuito, es decir, se corta el circuito. Ahora vamos a aumentar el voltaje. Una forma puede ser colocando dos baterías o dos pilas, una a continuación de la otra. En este caso tenemos exactamente 3 voltios. Si se aumenta el voltaje, entonces aumenta proporcionalmente la corriente. Si se triplica el voltaje, por ejemplo, se triplica la corriente. Si se cuadriplica el voltaje, se cuadriplica la corriente.